Hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Señor en esta hermosa mañana, que su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Damos gracias porque Dios es bueno y para siempre su bendita y preciosa misericordia. Damos gracias a nuestro Señor, hermano, porque si algo tenemos que darle gracias a nuestros señores en este día. Todos los días tenemos que darle a nosotros gracias. ¿Por qué razón? Porque nos da la oportunidad realmente, hermano, de estar con vida. Nos da la oportunidad realmente, queridos hermanos, de prestarnos a Él, de darnos a Él. Nos da esa oportunidad. Una oportunidad maravillosa que nos da nuestro Dios, que nos regala un día más de vida. Eso es precioso, hermano, que tenemos Yo a veces me pregunto, hermano, ¿cómo será el día que Dios nos llame, verdad? Un día donde diga, hoy es tu día. Dios ha decidido llevarnos. Las personas hoy no han entendido la importancia de la vida. La importancia, hermano, la importancia de estar con vida. Muchos no han entendido el gran privilegio de tener la vida de Cristo. No la vida de vivir, sino la vida de Cristo. Por eso en esta mañana te pedimos que reflexiones un poquito y que el deseo de tu corazón sea entregarte al Señor Jesucristo. El deseo de tu corazón es recibir a Jesús en tu vida. Entrégale tu alma. Hoy que estás con vida, hoy que en tu corazón reflexionas, hoy que en tu corazón, queridos hermanos, el deseo profundo es realmente agradar a Dios, sabiendo, hermano, que nuestro Dios tiene un nombre llamado Jesús. Nadie llega al Padre si no es por medio del Hijo. No está a través de María, no está a través de la Guadalupe, no está a través de ningún santo católico, ni también de Alá. No es ninguno de ellos, ni también un poco de Moroni, ni tampoco por guardar el sábado, ni tampoco, hermano, por creer que es solo Jesús. Están equivocados. Oye, el Papa siempre acaba de sacar una verdad, de que María no es la corredentora, no es la salvadora, no es la intercesora. No es aquella hermano que dio su vida en la cruz. Por eso es importante entender que bendiciones, Jorge, saludos allá en Chiapas, Dios me los bendiga, saludos a la iglesia, a su familia, Dios te bendiga, Jorge, muchas gracias por estar pendiente, que la palabra siempre sea de bendición para nuestras vidas. Nosotros estamos cumpliendo un propósito de Dios todos los días. Pero vivimos hoy un tiempo, queridos hermanos, donde tenemos que ponerle mucha atención a la salvación. Mucha atención, queridos hermanos, a los propósitos de Dios. Mucha atención, queridos hermanos, en cada administración de nuestro Señor que nos da. Dios está llamando cada día, queridos hermanos, a que su alma la entreguen, queridos hermanos, a Él, todos los días. Por eso, importante, queridos hermanos, que le digas a la gente la importancia de la salvación. Importancia, queridos hermanos, de realmente entregar su vida al Señor Jesucristo. Pero hoy mucha gente está muriendo. Hoy mucha gente, hermano, no han entendido qué es la salvación de las almas. No han entendido, queridos hermanos, cómo es que Dios salva. No han entendido cuál es el propósito realmente de la salvación.
No han entendido, hermano, que las personas, aquí en Dios no hay inocentes. Hasta que se declare, hasta que declare Dios mismo su inocencia. No importa en qué condición muera el hombre. No importa. Ninguno es bueno. Dios lo determinará. Ninguno es santo. Dios lo determinará. Nos esforzamos para alcanzar la gracia de Dios. Nos esforzamos a alcanzar. Quizás en esta humanamente, hermano, nunca lograremos a ser perfectos humanamente. Pero Dios mira el esfuerzo. Dios mira la valentía. Dios mira las ganas. Queridos hermanos, que el hombre tenga por deseos por cambiar realmente la valentía y el esfuerzo, como le dijeron a Josué por parte de Moisés: esfuérzate y sé valiente. Pero no solamente te esfuerces y seas valiente, sino dice: sé muy esforzado, sé muy valiente, en el libro de Josué 1. ¿Por qué le dijo eso Moisés a Josué? Porque la palabra de Dios nos manda no solamente a dar un paso, sino que también nos manda a dar dos. Nos manda a dar los pasos completos. No solamente nos manda a creer, sino nos manda a confiar, a caminar en la palabra de Dios. No solamente nos hace falta, hermano, que hagas un sacrificio por buscar a Dios, que dejes un momento las cosas que estás haciendo y realmente te entregues al Señor, sino que entiendas que dice ser muy esforzado. Muy esforzado significa entrégalo todo. No solo te entregues en partes, sino entrégalo todo. Dios no quiere nada a medias. Dios no quiere ningún tipo de creer, de una fe débil. Dios quiere una fe fuerte. Dios no quiere un sacrificio, que hagas un sacrificio por buscar a Dios. Dios quiere que te lo entregues todo por Él. Entonces dice en el libro de Josué: Josué significa Jesús, Josué significa Salvador. Entonces dice: harás prosperar tu camino. Entonces dice que caminarás en la verdad. Entonces dice, hermano, que caminarás, y todo lo que hagas, dice, te saldrá bien. Pero la salvación tiene que ver con arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento en la vida de los creyentes, no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Lucas 13, versículo 1 dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús, les dijo: ¿piensa que estos galileos, porque padecen tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Si no os arrepentís, todos pereceréis juntamente. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Habían unos hombres. Dice que aquellos 18 hombres, dice en el 4, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, los mató. Piensan que eran más culpables. Murieron en un accidente. Los mataron. A unos los mataron y otros murieron en un accidente. Y la gente dirá: bueno, es que eran inocentes, no se metían con nadie. Descanse en paz, esa palabra descanse en paz, queridos hermanos, es una palabra que no existe. No hay descanso para los que no reciben a Jesús como su Salvador. No hay descanso, no hay un eterno descanso. Piensan que porque los mataron, piensan que porque sufrieron un accidente. Queridos hermanos, no quiero ser insensible ante las muertes, porque a Dios no le agrada las muertes de las personas. Se complace, hermano, no se complace con eso, no le da gusto ni se ríe, porque sabe que su destino
Es un lugar de tormento. Ellos no van a un lugar de paz, van a un lugar de tormento. Todo el mundo se conmueve, pero no piensan en realmente dónde estará esa alma. Por eso, ¿dónde empiezan las situaciones, hermanos? ¿Dónde empieza realmente la salvación? Realmente la salvación no empieza en una iglesia. Realmente la salvación empieza en casa. Hoy los valores, las irreverencias, las actitudes equivocadas empiezan desde casa. Un hijo buen instruido, queridos hermanos. ¿Por qué dice, hermano, que un hijo instruido nunca dice que dice su bendita palabra, ¿verdad, hermano? Instruye, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, Proverbios 22, versículo 6, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él, aun cuando fuere viejo. Ni siquiera en su vejez lo abandonará, dice la versión, enseña al niño cuál es su camino. Instruye al joven en sus disposiciones, de luego dice, de viejo no se apartará de ellas. Dice, enseña al muchacho el comienzo de su camino y ni aun de viejo se apartará de él. Hay algo lamentable en este tiempo. La gente desecha la iglesia. La gente no quiere ir a la iglesia, no sabiendo, queridos hermanos, que la iglesia nos salva y que están parados, queridos hermanos, donde debía de haber salvación. La salvación no empieza en la iglesia. La salvación empieza en casa. Dice que la consagración, dice la versión Septuaginta, consagración del joven según su camino, aún después de que envejece, no se apartará de él. Consagra al niño, ¿dónde? En casa. Por eso antiguamente, hermanos, consagraban a los niños, a los jóvenes, a las personas las consagraban y le llamaban, hermano, terafines. Eran los dioses caseros, los que llegaron a convertir, queridos hermanos, en santos, que hoy en día le llaman santos. Pero consagraban al niño desde muy pequeño. La consagración, la instrucción consagra. Dirige, dice versión La Viviente, dirige a tus hijos por el camino correcto y aun cuando sean mayores, no lo abandonarán. Instrúyelos, enséñalos en ese camino, aun cuando fueren viejos. La versión Torres Amás dice el proverbio, la senda por la cual comenzó el joven a andar desde el principio, esa misma seguirá también cuando dice cuando viejo. Desde el día que empezó a caminar. Por eso, bendito Dios, es terrible, hermano, cuando uno entiende que la religión, hay dos tipos de religiones. Una que está hermano, que enseñan sin Biblia. Y otra, queridos hermanos, que son las tradiciones. Que enseñan, hermano, que es que nosotros tenemos que ser católicos a la fuerza. Tenemos que ser católicos, hermanos, o de una religión porque así era mi padre, así era mi madre. Así eran ellos. Y simplemente, aunque nunca agarren Biblia, nunca les enseñaron, solamente les enseñaron a adorar ídolos, solamente les enseñaron muchas religiones, sin usar la bendita palabra. Eso está causando la muerte terriblemente. Terriblemente. Pero, queridos hermanos, pero hay otros, queridos hermanos, que están dentro de una iglesia.
están dentro de una iglesia y tienen su Biblia y no la usan. No han entendido lo poderoso que es la palabra. No han entendido lo poderoso que es orar y clamar y darle gracias a Dios. No lo han entendido. No entienden que lo que Dios nos dio fue poder. La salvación es un poder para ser librados del mal, para guardar nuestra vida. Por eso el Señor dijo, hermano, que dijo que a los que temen a su nombre, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos. Qué preciosos, hermanos, entender el poder de Dios para nuestra salvación. Qué poderoso es la declaración de un padre, de una madre sobre los hijos. Por eso la casa. Nosotros somos casa, edificio, y somos el templo. Por eso, si se da cuenta, hermano, la palabra casa significa familia. ¿En dónde empieza la salvación? Empieza desde casa. Empieza desde casa. Empieza desde la instrucción, desde la enseñanza. Por eso, hermano, los que realmente, cuando miramos un poquito sobre la vida de Noé, vemos cuando el Señor le dijo, tú y tu casa. Cuando vemos ese pasaje de tú y tu casa, vemos que le dio la orden primeramente, le dijo a Noé, primero tú. En ese orden van a entrar. Tú y tu mujer van a entrar. Por eso en una casa no son primero los hijos. En una casa, óigame esto, varones, en una casa no es primeramente los hijos. En una casa primeramente es la mujer. Es la mujer. Porque antes por eso la mujer debe de tomar su papel. ¿Cómo dice la Escritura que se va a salvar la mujer? Que se vista bonita, que sea mandona, que ella es la que dirija. ¿Cómo dice que se va a salvar la mujer, hermano? Usted sabe, ¿verdad? Dice que la mujer se va a salvar engendrando hijos. No solamente se va, hermano, dice solamente que se salvará, pero que también nos enseña, hermano, sino que debe de respetar a su esposo. ¿Cómo dice la Escritura que se va a salvar, hermano? Dice en Timoteo, 2 Timoteo 2:15, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, en amor y santificación con modestia. Usted sabe el trabajo. Por eso cuando el hombre, hermano, toma el papel de la salvación. Cuando antiguamente los israelitas, hermanos, sacrificaban un cordero en las Pascuas, el hombre tenía que hacerlo, hermano, por la familia. Él era considerado el cordero de la familia. Él era el que iba a ser sacrificado por la familia. El hombre se tenía que sacrificar, darlo todo, con tal de que su familia se salve. Él tenía que morir. Él era el cordero que tenía que ofrecerse. Pero ¿cuánta mujer le dice al varón? Tú a mí no me mandas. ¿Tú qué me vas a enseñar? Yo voy a la iglesia. No dice la Escritura que ese será el modo de salvación de una mujer. No dice así. Pero ella se salvará, dice, se salvará. La mujer se salvará. Y dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión.
Por eso el Señor le dijo, mira hermano, los hombres tienen un reto, digamos así, en este tiempo, porque el espíritu de Jezabel se manifestará en este tiempo. Atacará al varón. Y por eso nosotros, el problema de todo esto que está pasando es una completamente desintegración familiar. Lo que está pasando en la tierra, hermano, hay una completamente destrucción familiar de valores, de conductas, de comportamiento. Porque si algo están destruyendo hoy, es el vínculo familiar. Nosotros podemos hablar de muchas cosas, de lo que va a venir, de lo que está sucediendo, pero nadie se preocupa por instruir desde casa. Nadie se preocupa por agarrar a la familia y unirla y decirles, cada quien tome su lugar. Por eso cuando usted ve, y sobre todo el respeto, queridos hermanos, porque dice que Dios miró. Cuando Dios mira a Noé, y dice a causa de la lluvia, dice, entró Noé con sus hijos, su mujer y las mujeres. Vean cómo entró Noé. En el libro de Génesis 7. Dice, luego dicen, 7. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto junto delante de ti en esta generación. Entra tú y toda tu casa. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, machos y hembras, más de los animales que son impíos, una pareja de macho y una de hembra. Vemos la importancia que nuestro Dios le empieza a tomar. Por eso yo creo firmemente que la salvación no es personal. La salvación es familiar. Es familiar. ¿Quién no se preocupa por la salvación? Todo tiene que ver con el lenguaje de salvación. Por eso en 1 Corintios 7 dice, ¿qué sabes tú, hombre, si tienes una mujer incrédula? ¿Qué sabes tú si la harás salva? Oh, ¿qué sabes tú, mujer, si tienes un esposo incrédulo? ¿Qué sabes tú que lo puedes hacer salvo? Dice que la unión de ellos, por uno que se mantenga firme, los hijos son santos, el matrimonio es santo. Dice que la santidad está ejerciendo un poder. Dice que Dios va a ayudar a esa familia, va a ayudar a ese matrimonio, va a ayudar a esos hijos, tarde o que temprano. Pero el hombre, hermano, cuando tiene luchas, lo primero que quiere hacer es desbaratarlo todo, dejarlo todo, porque no tiene la convicción ni la fuerza de enfrentará. ¿Por qué cree que usted le ve en el libro de Nehemías? En el libro de Nehemías 4, dice que Sanballat y Tobías, su propósito era entrar sin que sepan ni que entiendan. Y dice, y desde adentro destruirlos, Por eso es importante entender, hermano, que ellos quieren destruir desde adentro, desde el vínculo familiar, y angustiarán a los padres, angustiarán a los hijos. Por eso cuando usted también mira, hermano, en el libro de Hechos, dice que este faraón, que no conoció a Josué, le amargó la vida a sus padres para que mataran a sus hijos. Primera de Pedro dice, hermano, que Dios nos rescató de la vana manera de vivir de nuestros padres. ¿A dónde tiene Dios enfocado, queridos hermanos, la salvación? Hacia la familia. Puso un cordero a un padre, una madre. Lo puso dentro, hermano, lo puso dentro. Lo puso dentro, queridos hermanos, para que Él diera la vida por ellos. ¿Qué padre, qué madre va a dar la vida por sus hijos, por esa familia? ¿Quiénes van a sacrificarse por ellos? Si lo que están destruyendo son los valores, lo están haciendo que corran del vínculo familiar.
Todo lo que está pasando tiene que ver con eso. La gente no se está dando cuenta que están pasando mil cosas, pero no se están dando cuenta que las familias están siendo destruidas. Por eso, hermano, entra tú y toda tu casa en el arca, sabiendo, hermano, que esto, vean la preocupación, no le digo tú sé salvo, no le digo deja a tus hijos, deja a tu esposa, le digo tú y tu casa. Pero yo no encuentro ninguna palabra que diga la escritura que la salvación es personal. No lo encuentro. Lo encuentro, queridos hermanos, yo lo único que encuentro en la Biblia que es la salvación es familiar. Es familiar. No lo encuentro. Por eso mi Señor Jesús en el libro de Ezequiel, cuando le habla, hermano, sobre los atalayas, su palabra dice, queridos hermanos, que si Él no hubiera venido a hablarnos, o sea que si Él dice que si el atalaya no hubiera denunciado, decirle al impío de sus pecados, él hubiera muerto. Él hubiera muerto, y dice que Dios le iba a demandar la sangre de los que, hermano, no sé, del que al quien no le hubiera dicho él. Vean lo que dice en el libro de Ezequiel. Pero entonces por eso mi Señor Jesús dijo, si yo no hubiera venido y les hubiera dicho que era pecado, ustedes estarían sin pecado. Pero hasta ahora dice, ustedes ya no tienen excusa, ustedes tienen pecado porque les dije que tienen pecado. Dios vino a denunciarnos el pecado. ¿Por qué razón? Porque si Él no hubiera denunciado el pecado a nosotros, queridos hermanos, Él no hubiera resucitado de entre los muertos. No hubiera resucitado. El deber del atalaya dice en el Ezequiel 33. Pero si el atalaya viniera a venir espada y no tocara la trompeta, y el pueblo no se apercibiere viniendo la espada y hiere a ninguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre del mano del atalaya. Si él no hubiera venido a decir, los juicios vienen, hermano, el arrebatamiento se sucede, miren, vean lo que está pasando, y él dice, el atalaya no advirtiera, es el ministro, el líder o el hombre que entiende, no está advirtiéndole a la familia lo que está pasando, lo que va a venir, no le está diciendo, vamos a cuidarnos, vamos a hacer las cosas bien. Hijo, hija, no va por ahí el camino. Mira, date cuenta de esto, dices en una atalaya. Viene venir la espada, viene muerte. Cuando está hablando de muerte, viene espada. Mire, los hijos de Dios, no fueron hechos para morir en la espada, porque la espada representa juicio, pero sí fueron hechos para morir en la cruz. ¿Cómo quieren morir? ¿A espada o en la cruz? Pero tienen que morir. Hijo de hombre, dice, tú te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando dijera el impío ciertamente morirá si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Si tú avisares al impío de su camino, para que se apartare de él y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Qué hizo Noé? Empezó a hablarle a la esposa, empezó a hablarle a los hijos. Empezó a hablarles. Esto está mal, esto está mal, esto está mal. Esto no es correcto. Eso no es correcto. Imagínese, hermano, que Noé se hubiera encontrado una Saraí. ¿Y tú qué me tienes que mandar? Si tú no eres mi salvador. ¿Quién es el salvador de la mujer? ¿Cristo o el hombre? Es el hombre. Porque dice que se salvarán engendrando hijos. Se salvará, queridos hermanos, dejando, dice, no permito que la mujer enseñara ni ejercer dominio sobre el hombre, sino están en silencio. No es que el hombre le enseñe a la mujer ser mujer.
sino que el hombre, hermano, sabe cómo quiere que le traten. Mira, hermano, el hombre es tan sencillo en el decir que no quiere muchas cosas, hermano. Si algo demanda aquí las Escrituras, según nuestro Señor Jesucristo con la iglesia, y lo hace referente hacia los matrimonios, con dos cosas está contento el hombre: con su comida y con el respeto. El hombre no necesita más nada que respeto, hermano, su buena comida. Atiéndalo bien, atiéndalo bien. Mire, y es todo lo que necesita el hombre para que el hombre se entregue. Por eso el Señor está demandando hoy respeto. Y si algo que, por eso nuestro Padre, hermano, nuestro Señor, el esposo, nuestro Señor Jesucristo, si algo, hermano, es que no deja de proveer, pero a cambio de eso demanda respeto. Por eso cuando usted ve primera de Pedro, hermano, segunda de Pedro, perdón, primera de Pedro 3 dice, hermano, que la mujer se ganará al esposo por la conducta, por el respeto, por la forma de tratarlo, se ganará al esposo. Dice que se lo ganará sin palabras. Nosotros somos sencillos, hermano. Hay hombres complicados porque fueron enseñados por una mujer. Los hicieron feministas. Tienen mucho rasgo, tienen mucha enseñanza de mujer en su vida. No saben comportarse como hombres. ¿Por qué razón? Porque las mujeres lo enseñaron, su madre lo enseñó a ser como mujer. Se vuelven delicados, se vuelven finos, se vuelven, hermano, que parecen mujeres que se toman muchísimo tiempo, hermano, en arreglarse, aún en comer, no quieren salir de la casa. Hermano, eso es un acto femenino. Eso es un acto femenino. Que no quieren que el niño se ensucie, que el niño no haga trabajos bruscos. Se toma su tiempo. No, eso no es la mujer la que se toma su tiempo. Volviéndose negligentes. Por eso hay hombres que quieren estar nada más metidos en la casa. ¿De dónde sacan eso? No les gusta hacer nada, es un acto femenino. El hombre tiene que dar la vida. Por eso fue lo que pasó, hermano, porque los tiempos en que estamos, dice que le dijeron, entra tú y toda tu casa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces dice que hizo Noé, en Génesis 7 versículos, y hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Le mandó Jehová. Y Noé, vea, hermano, y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca y con él sus hijos. Vean cómo entró. Entró su hijo, su mujer y las mujeres de sus hijos. Vean cómo está el asunto. Porque Dios, queridos hermanos, no quería que así fuera. No quería que así fuera. Pero él agarra y prefirió a los hijos. Mujer, tú no puedes preferir más a tus hijos que a tu esposo. Tú no puedes servirle primeramente a tus hijos y de último a tu esposo. Cuando usted es primero el esposo. Porque así como la mujer quiere ser tratada como primera, también tiene que enseñarlo a los hijos. Los valores en casa se están perdiendo. La salvación se está perdiendo porque los valores en casas están hechos un desastre. Primero entraron las mujeres, entró los hijos, entró la mujer. La mujer quiere que el hombre, hermano, que la ponga en primer lugar.
Hay varones, hermanos, que les sirven, mira, cuando llegan visita, les sirven primero a todos y de último al esposo. Y a veces hasta se olvidan de servirle. Eso es algo que trae la persona de falta de respeto al esposo. El esposo debe de tener un lugar especial donde sentarse. Es el rey de la casa, es el dueño de la casa. Si la mujer no le da el lugar que corresponde al esposo, no espere, hermano, ella. Aquí había un problema. Esa preocupación había en la vida de Noé. Dios se dio cuenta de esa acción. Se dio cuenta de esa acción. Dice que cuando usted ve toda esa parte de ahí, empieza a leer, a desarrollarlo, vio que la tierra estaba desordenada, la gente estaba desordenada. La gente empezó la violencia. Aquí narra sobre la violencia. ¿De dónde había el problema? Que habían, hermano, un completamente desorden, no se daban su lugar. Por eso, los hijos no son primeros. Y si los hijos, hermano, primero es el esposo. No son los hijos. Primero es el esposo. Primero es la esposa. Antes que la hija, antes que el hijo. Primero son ellos. Cuando usted ve esto, hermano, ve la bendita palabra de Dios. El Señor se dio cuenta de esta actitud que tuvo Noé, que primero dicen entró con sus hijos, luego su mujer y la mujer de los hijos. Entonces Dios le habla en el versículo 8, en el versículo 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Y vean lo que hizo Noé. Entonces los animales que estaban contigo en la carne y toda bestia reptil, dice, empezaron a salir. Ven el versículo 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Rompió un orden. Rompió un orden. Queremos salvación, hermano, a la fuerza. Queremos salvación sin orden. El hombre, los hijos no pueden convertirse, no pueden tomar el papel del papá. Las hijas no pueden tomar el papel de la mamá. Los nietos no pueden tomar el papel del esposo. No pueden, hermano. Y aquí estamos hablando de salvación. La mujer no se va a salvar por estar en una iglesia. La mujer se va a salvar por respetar a su esposo, por generar hijos en disciplina, por instruir al niño en su camino. La gente lo tiene que entender. Había violencia, había desorden, había pecado. Dice que continuamente era el mal. ¿Por qué mal? ¿Dónde estaba el mal? Habían roto el orden. Toda la demás familia después de Noé, hermano, era gente entregada al desorden familiar. ¿Qué fue lo que pasó? No un hijo le faltó respeto a su padre, porque él tenía la costumbre, queridos hermanos, de darle preferencia a los hijos. Cuando la mujer tiene preferencia en los hijos le van a faltar respeto al padre y a la madre. Cuando usted ve, queridos hermanos, en el libro de Lucas, ay, hermano, de verdad, bendito mi Dios, háblanos, Padre del cielo. Háblanos, Padre, que entiendan que el problema está en la familia, no una iglesia. No andar en apariencia.
Realmente la salvación no empieza en una iglesia, empieza en casa. Serás salvo tú y tu casa, no en el templo, en tu casa. Con tu familia. La salvación, lo que estaba diciendo Jesús, la salvación empieza en tu casa. Cuando le dicen a Zaqueo, Zaqueo, baja ya porque voy a tu casa. Zaqueo, baja, voy a tu casa. Jesús quería ir en casa del centurión. Pero él le dijo, Señor, no soy digno de que vayas a mi casa, pero solo una palabra tuya bastará para... No quiso que vaya Jesús. Estaba desordenada su vida. Por eso cuando usted ve en el libro de Lucas 1:17, e irá delante de él, dice muchos, y hará que muchos de los hijos se conviertan, de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar el camino, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Antes que venga mi Señor Jesús, los hijos y los padres se tienen que reconciliar. Los padres con los hijos con los padres se tienen que reconciliar. Cuando venga ese bendito y precioso Espíritu Santo sobre la casa, entenderán el orden. Jesús, cabeza del hombre, el hombre, cabeza de la mujer. La mujer, hermano, la educación sobre los hijos. ¿Por qué hizo eso Noé? ¿Por qué primero los hijos? Ahí están los hijos. Empezaron a maldecirlos. Cuando una mujer prefiere a los hijos y al esposo, esos hijos van a faltar el respeto a su esposo. Cuando un esposo, un padre de familia, prefiere a sus hijos que a la esposa, esos hijos le van a faltar respeto a su esposa. Se tronó. Se tronó. La mujer tiene que enseñarle a los hijos, respeta a tu padre. Haz lo que tu padre te diga. Y lo que te está regañando es correcto. Debe de apoyar. Porque tiene que recibir la instrucción. La instrucción, queridos hermanos. Pero ahí se mete la mujer. Apoyar al hijo, a la hija. Y se rompió el orden. Por eso no. El problema que hubo ahí, queridos hermanos, es que Noé. Por eso nadie se debe de meter en la educación, en la corrección. Nadie se debe de meter. Nadie. Si un hijo está corrigiendo a su hijo, no tiene por qué la abuela meterse. No tiene que meterse en nadie, meterse. No le está pegando, no está cometiendo ni injusticia. Ahí empezamos el desorden. Dios le dijo a Noé, sal tú del arca. Y vean que, hermano, que él dice que salió. Y sal de tu arca y tu mujer y tus hijos. Entonces Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, no le hizo caso a Dios, hermano. Y un hijo de él, Cam, no se salvó. ¿Usted cree que si Noé hubiera salido, hubiera seguido la instrucción de Dios, Cam se hubiera salvado? Sí, hermano. Sí. El problema está que hay padres que prefieren al hijo antes que al esposo, antes que a la esposa. Primero está el esposo, primero está la esposa. ¿En qué sentido? En que antes de vestir a los hijos hay que vestir a la esposa.
Que a la esposa no le falte nada. De último los hijos, aunque se duela así, pero eso es el orden de Dios, hermano. La salvación así viene por la instrucción, por la instrucción. Es un mandato de Dios. Por eso dice, hermano, que la mujer se salvará engendrando hijos. Esta mujer de Noé se salvó porque engendró hijos. Permaneció en la fe, o sea, permaneció en obediencia a su esposo. Y santificación, porque yo no veo aquí que esta mujer se la haya revelado a Noé. No se la reveló. No se la reveló como lo hizo la mujer de Lot, que le dice que cuando le hablaba, le daba la espalda, se reía de él, se reía con sus hijas. ¿Qué le va a hacer caso a tu padre? Si aquí la que manda soy yo. ¿Qué le va a hacer caso a tu padre? Las hijas lo aprendieron. Tu papá deja que grite. Deja que tu mamá grite. Tú haz lo que yo te digo. Oye, hermano. ¿Usted cree que estamos preparando hijos santos? Hijos que teman a Dios, violando el orden de Dios. Por eso estamos viendo tiempos, luchas espirituales, sabiendo que el odio, el orden de Dios está cambiando. El ataque espiritual no está en las iglesias, está en tu casa. Acá dice que lo primero que va a hacer cuando llega el Espíritu Santo, dice que no va a llegar a una iglesia. ¿Sabe qué significa iglesia? Iglesia, o la palabra tribu. Tribu significa iglesia, significa casa, significa familia, significa congregación, significa peregrinación. ¿Qué es una iglesia? Una iglesia es una familia. ¿Qué es una tribu? Es una familia. Queridos hermanos, ¿sobre quién viene el Señor? Sobre una familia. Sobre una familia. Y a donde desciende el Espíritu Santo es sobre la familia. Sobre la familia está descendiendo, donde aquellos hermanos que desean la salvación de su esposa, la salvación de sus hijos, la salvación del esposo, la salvación de los hijos, se hará una realidad. Se hará una bendita realidad. Pero para eso tienen que tomar su lugar. Porque el ataque hoy directamente es hacia la familia. El diablo está atacando a la familia, al vínculo del hogar, rompiendo el orden. Rompiendo el orden. Por eso dice la escritura en Efesios 6:11, ¿verdad, hermano? Que dice, vestidos de toda armadura de Dios, que podamos estar firmes contra las hechanzas del diablo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En vez estamos luchando con la familia, cuando en realidad estamos luchando en un vínculo familiar, un vínculo espiritual, perdón. En esta etapa, última etapa de la iglesia, de las familias, porque lo que Jesús vino a salvar son familias. Familias. La congregación está formada por familias, no por individuos individuales, sino por familias. Por eso mucha gente estará viviendo sin Dios, cada día más alejado de Dios, y otros dejando a Cristo. Hay gente que ama a Dios, hay gente que está dejando de amarlo y otros que lo están empezando a odiar. Mucha gente no ha entendido que el Evangelio, no han entendido qué es la salvación. Cuando usted ve, queridos hermanos, que la salvación, el Evangelio, no es un libro, no es una iglesia. La verdad, ¿qué es la verdad? La verdad no son opiniones personales. La verdad es una persona. La verdad es Cristo. La verdad es la palabra. Cristo es la palabra.
La verdad no son opiniones. La verdad es una persona llamada Jesucristo. Esa es la verdad. Es una persona llamada Jesucristo. La verdad no son opiniones, no son ideas, no son estudios. Yo soy la verdad, dijo el Señor, el camino y la vida. Pero el Dios de este siglo, dice Corintios 4, versículo 3, dice al 6, dice que el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no les resplandiese la luz de Cristo. No supieran tomar el orden. La religiosidad sin entender la bendita palabra hará que muchos no se salven. ¿Cuál fue su preocupación de Noé? Su esposa, sus hijos. Y se sentó, queridos hermanos. ¿No te has puesto a pensar qué es lo que hizo Noé? En todo el tiempo que estuvo, en los 40 días que estuvo la barca sobre el agua. ¿Sabía usted, hermano, que la Escritura dice que quién sabrá sobre el caminar, dice Proverbios, hermano, sobre el camino sobre las aguas, dice Proverbios, ¿verdad, hermano? Quiere decir que la barca estaba caminando sobre las aguas. Entonces quiere decir que una de las cosas que hizo Noé es enseñar, queridos hermanos, sobre el camino, hermanos, sobre cómo se puede caminar sobre el mar, mientras él les estaba instruyendo de cómo caminaran. Y cuando ellos iban a bajar, también los había instruido, queridos hermanos, cómo se debe de caminar en la tierra. Les estaba cambiando toda su mentalidad. Dice Proverbios 30, versículo 19, dice: el rastro del águila en el aire. ¿Cómo es el rastro del águila en el aire? El rastro de la culebra sobre la peña, sobre la piedra. El rastro de la nave de un barco en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Es imposible de detectar. Es imposible. Pero cuando hablamos del rastro de la nave sobre el mar, en medio del mar, significa que podrá el hombre caminar en el mundo sin que deje huella, sin que sepa por aquí pasó fulanito y aquí dejó huella. Sabe que una de las cosas que enseñaba Noé a su familia es su caminar. Es su caminar sobre el mar, sobre el mundo, que cuidaran mucho sus pies cuando vayan a Camacama, hermano, fueran a caminar. Por eso debes de enseñar a tus hijos el caminar de Cristo, hermano. El caminar de la vida de los hijos de Dios. Instrúyelos en su camino. Instrúyelos, porque lo que hizo fue Noé, fue instruirlos mientras caminaban en el mar. Porque la nave significa un camino en el mar. Y luego iban a bajar sobre el camino de Ararat, que es el monte de la palabra. Es el monte de la palabra, cómo se camina en la bendita y preciosa palabra, cómo se camina en el mundo, cómo se camina en Dios, queridos hermanos, para que pudieran ellos ser salvos. Tienes que instruirlo a cómo se camina en Dios, cómo se camina en el mundo, cómo se camina mientras uno está en este mundo. Instrúyelos. Porque los valores, todas aquellas virtudes, hermanos, las buenas cosas que Dios nos ha enseñado, se van a venir abajo cuando no haya una instrucción. La salvación no empieza en casa. Empieza, creo, no empieza en la iglesia, empieza en casa. Todo lo que sucede, lo que sucede delante de la iglesia, es porque así están siendo enseñados en casa.
Pero Dios puso, queridos corderos, a que mueran por esa familia. Tú puedes ser una corderita, un cordero, puedes ser hombre o mujer, morir por la salvación de tu casa. Queridos hermanos, el Señor dijo algo. Yo soy la puerta de las ovejas. El que entrare por mí será salvo. El que entrare en mí, dice, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Que es la puerta. La palabra de la puerta, hermano, es la puerta de una casa. Es la puerta de la salvación. Esta palabra puerta significa la puerta por donde las ovejas entran y salen. La puerta de la salvación. La puerta, hermano, significa la oportunidad. La puerta de la oportunidad. Eso significa la oportunidad. La puerta significa la oportunidad para entrar al reino de los cielos. Significa las condiciones que hay que cumplir para entrar al reino de los cielos. La salvación tiene condiciones, aunque sabemos que es por gracia. Demanda enseñanza, demanda obediencia. Cuando usted mira, hermano, la casa, voy a hacer rapidito. Cuando usted mira Deuteronomio 6 y la palabra de Génesis 2 del 8 al 15, es exactamente lo mismo. La salvación tiene 4 facetas. Dios le entrega a Moisés, queridos hermanos, el mandamiento. Le entrega el mandamiento y le dice, mira Moisés, aprenderás tú. Aprenderás, estos son los mandamientos que te entrego hoy para que los enseñes en casa. Enséñaselo a tu hijo, enséñatelo a su hija. Siéntate con ellos un momento. Es lo que hacía Noé. Se sentaba con la familia. Por eso el varón tiene una gran importancia. Dios le dio la autoridad al varón. Si no está el varón, le dio la autoridad a la mujer para sentarse con la familia y hablarles cómo se camina en el mar, cómo se camina en el mundo sin que se queden ahí, cómo se camina en la bendita palabra, cómo se camina en Dios, cómo debe de ser su caminar. Instrúyelos en ese caminar. No los instruyes como cristianos, instrúyelos en su caminar, porque aunque fueren viejos, no se apartarán. Tienes la seguridad que cuando el día que mueras, tus hijos no se van a apartar del Señor. No como creyentes, sino que aprendieron a caminar, sabiendo, hermano, que vendían juicios. Hay que decirle a nuestros hijos, no te apartes, hijo. No te apartes, hija. Pase lo que pase, no te apartes. Porque Dios va a destruir tu vida si te lo haces. Te quedarás sin Él. Enséñale el valor de la salvación. Porque la gente de afuera es despiadada y sin misericordia. No perdonará aquel descarriado. Noé, Dios le dio una instrucción a Noé. Noé hizo lo contrario y se perdió una descendencia de Noé. Cayó en maldición. Cuando tú ves Moisés enseñó, le dijeron, mándatelo a tu hijo, al hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. O sea, si quieres vivir más tiempo, Noé, quiero verte enseñando a tu familia. Si quieres verte, dice, para que te prolongue yo los días de tu vida en la tierra, quiero ver enseñando a tu familia. Varón, esposo, padre, enseña. Habrá mujeres que te digan, tú que me tienes que enseñar, tú que me tienes que mandar
pero la estás salvando. Noé tenía una mujer obediente. La mujer tiene que saber que lo que le enseña el esposo sobre la salvación es realmente lo que tiene que hacer. ¿Cómo que la mujer, que el varón va a preferir más a los hijos que al esposo y a la esposa? No, hermano. Los hijos no son nada. Ante el matrimonio no son nada. Por eso Dios constituyó matrimonios. Un matrimonio, no familia. Matrimonio. Lo primero que Dios hizo fue matrimonio. Dentro de un vínculo familiar. Porque son los que caminan de acuerdo. Los hijos nada tienen que ver. El diablo está atacando tremendamente la familia. Por eso se ha violado los órdenes. El hombre hoy es machista, la mujer es feminista. Hoy quieren hacer su voluntad. Esa no es salvación. Los hijos aprendieron a desobedecer a los padres, pero la primera orden, la primera manifestación del bendito Espíritu es el orden. Y eso lo entendió muy bien Noé. Tuvo una consecuencia de que él había puesto primero a los hijos y luego a la mujer. Sí, esos hijos le faltaron al respeto. Si tú pones primero a los hijos, esos hijos que crees que son buenos contigo, te van a faltar respeto. ¿De dónde viene el asunto? Por haber deshonrado al padre, por haber deshonrado a la madre. ¿Acaso no dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida? Entonces a Moisés le dijeron, si quieres tener larga vida, si quieres prolongar tus días sobre la tierra, enseña a tus hijos el temor a Dios. Estas palabras las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantares. Hoy le quieres hablar a los hijos y se levantan. Hoy ahí vas a empezar, papá. Ahí va a empezar la mamá otra vez a hablar de Dios. No tienes otra cosa que decir. Oh, qué tremendo que hayan hijos groseros. No saben que dice que para que les sean prolongados sus días tienen que, hermano, tienen que oír la bendita palabra. ¿Por qué crees que están muriendo mucha gente? Porque lo primero que quieren hacer es no escuchar el mensaje, no escuchar. Les molesta mucho que uno les diga, hijo, haz esto, hija, haz esto, no hagas, cometas esto, mira la palabra de Dios. Volviéndose en un vínculo como las demás personas. Se retiran, se enojan. Entonces dice que Dios, ¿para qué les va a prolongar la vida? Les corta la vida. Por eso el Señor empezamos a decir, ¿crees que esto eran más buenos porque les pasó un accidente, porque murieron en tal cosa? Dijo, no se arrepintieron. No se arrepintieron. Aunque a los hijos, a la mujer y aún al mismo hombre les moleste, hermano, les moleste. Dice que hablarás con ellos estando en casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Habla con ellos en casa. Hay reglas en casa, comportamientos en casa. Tú, mamá, tú, papá, ¿qué me tienes que decir? Yo ya estoy mayor de edad. Tú no me tienes que mandar. Yo, hermano, pues, ay, hermano. ¿De dónde salió esa conducta? De que hay un padre o una madre que no se atreve a decirles nada. No sabe respetar las órdenes. Por eso están en peligro. Están en peligros de muerte, que Dios les puede cortar la vida en cualquier momento. Por eso las moscas se les pegan, malas compañías se les pegan. Cuando usted ve este pasaje de Deuteronomio 6 y Génesis 2:8, dice que cuando Dios puso a Adán en el huerto estaba dividido en 4 partes. Y el huerto representa la casa, la hábitat, donde estaba Noé. Dios le da, también significa delicia, gozo.
que es lo mismo de la delicia de la palabra, el gozo de la palabra, el disfrute de la palabra. Por eso el alma, su hábitat es la presencia, es la palabra, es el Espíritu. Mientras no se desconectara de esto, le digo, a ti te gozas, te deleitas en la palabra, ve y enséñaselo a tus hijos. Cuando usted ve que se divide en 4, también la misma instrucción que le dio a Moisés, le dijo, aquí hay 4 cosas: tu casa, el camino, al acostarte y al levantarte. Eso es lo que tenía que hacer Noé. ¿Y sabe qué pasó? Vino el diablo, vino la serpiente y les cambió el orden. Cambiaron el orden. ¿Acaso no murió un hijo de los Adanes llamado Caín? ¿Acaso no entró en la maldad? ¿Por qué razón los mató Dios? Por la maldad, por la violencia, que todo lo que pase. Parece ser que lo que sucede en el mundo no tiene nada que ver con el vínculo familiar. El diablo está destruyendo familias porque no se atreven a sentarse a salvar a su propia familia. La salvación empieza en casa. No empieza en la iglesia. La salvación no es personal. La salvación es familiar. Esa Biblia que usted tiene en mano era para que salve a su familia. La Biblia que tiene usted en su mano, el Espíritu que Dios te dio, es para que salves a tu familia. El Espíritu y la palabra te la dieron para que salves a tu familia. Eres el responsable de la salvación de tu familia, instruyéndolos en el camino, instruyéndolos en 2 cosas: en que aprenda a caminar en el mar y que aprenda a caminar sobre la palabra y que aprenda a caminar en la presencia de Dios. Eso es lo que va a salvar al hombre hoy, eso es lo que va a salvar a la gente, a nuestro pueblo, nuestros hijos, eso es lo que lo va a salvar. Dios te dio la Biblia, te dio al bendito Espíritu Santo como un poder y un instrumento para que salves a tu familia. No es un rito. Te dio la verdad, te dio a Jesús para que salves a tu familia. No para que te salves tú, sino para que los salves a ellos. Cuando usted quiere evangelizar a otros, primero evangeliza tu casa. Porque a ti te ha escogido Dios como cordero para dar la muerte, para morir por ellos, hasta que sean salvos. No importa si no ves la promesa, un día lo vas a ver. Créame que el que muere salvando no quedará en vergüenza. El Espíritu y la palabra no son de adornos, es un poder que Dios nos dio para salvar. La salvación empieza en casa. Que Dios te bendiga, hermano. El ataque hacia la familia es una verdad. No está en la iglesia. Por eso la gente que canta, adora en una iglesia y luego va en casa y se topa con una realidad. Mujer, gánate a tu esposo sin palabras, respétalo, atiéndelo, hermano, trátalo bien y vas a ver cómo tu esposo va a cambiar. Trátalo como debe, Dios te manda y vas a ver, no importa, no es humillante hacerlo, se trata de la salvación, porque si no dice que Dios le dijo a Moisés, yo te prolongo la vida si tú enseñas, pero si no, te la quito. Así que si el hombre no está enseñando, la mujer no está enseñando salvación en casa, le van a quitar la vida. Ven a casa, ven a Cristo. Ven, hermano, tenemos un trabajo importantísimo. La más bella de todas, salvar almas. Dios te bendiga. Ven a Cristo, hermano. Que Dios te guarde. Ayúdenos a compartir, dale like a la página, hermano. Ayúdenos a compartir, que la gente se salve, que empiece, que entiendan por qué Dios los llamó, porque fueron los que Dios tomó como para que dieran la vida por su familia. Así que si a ti te llamó de primero Dios, a ti entiendes, no importa cuánto tengas que sufrir, para eso te llamaron. Dios te bendiga y nos vemos mañana con la ayuda de nuestro Dios en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para nuestra vida. Recibe a Jesucristo, reconcíliate, regresa a casa y tráete contigo a tu propia familia. No importa, hermano,
nadie le va a decir nada. Tú tráela, porque al final a quien Dios va a galardonar y va a recompensar por lo que has hecho es a ti, no al pastor, no a los hermanos, es a ti. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones a todos.